Les invito a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Vamos a estar allí hoy. El versículo 11. Es una bendición para mí poder estar acá compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Realmente agradezco mucho siempre que tengo esta oportunidad al Señor. Gracias al Señor por las oportunidades para poder compartir su palabra. Es una gran responsabilidad y me es de mucha bendición. Creo que acá es la iglesia donde más veces prediqué, desde que soy un predicador. Así que estoy muy agradecido al Señor por eso. Y espero me sigan invitando también. Así que, bueno, muy contento por eso. Vamos a ver en la palabra del Señor hoy, vamos a ver un anuncio. Y pensaba que los anuncios muchas veces tienen un gran poder de transformar todo a nuestro alrededor cuando recibimos un anuncio. Por ejemplo, pensaba, cuando uno va a ser papá y recibe el anuncio que va a ser papá, ¿recuerdan eso? Los que son padres, la primera vez que fueron papás, que le dijeron que iban a ser padres, ¡wow! ¡Qué semejante anuncio! ¡Vas a ser papá! Y qué bendición eso. Y tal vez ya pasaste por esto también, cuando te vinieron a pedir la mano de tu hija, por ejemplo. También, qué anuncio ese, ¿no? Tal vez no tan feliz como con el primero, pero es un anuncio también. Pero es bueno cuando hay un anuncio y tal vez que te piden la mano de tu hija y sabes que es un hombre de Dios la persona. Entonces es una gran bendición eso. También pensaba, por ejemplo, en la pandemia, cuando se anunció lo de la pandemia, que estábamos todos restringidos, que no podíamos salir de nuestras casas. Qué anuncio ese, ¿verdad? Que pasamos. Y también cuando se levantó la pandemia, una bendición, pero estábamos todos con tapabocas en las calles, en el colectivo. Tal vez no podías reconocer a las personas con las que hablabas porque estaban con el tapaboca. Pero después vino otro anuncio, que ya no debíamos usar más tapaboca. Y eso también fue una gran alegría. Entonces meditaba en todo eso y pensaba que hay anuncios que tienen un gran poder para transformar realmente nuestras vidas y transformar todo a nuestro alrededor. Y hoy lo que vamos a ver es que vamos a ver el anuncio más esperado de todos los tiempos, que fue por medio de ángeles. Vamos a ver eso en el versículo 11, solamente vamos a estar en ese versículo. Y vamos a ver un anuncio que transformó la vida de la humanidad, que sigue transformando en el presente y que aún seguirá transformando la vida del hombre en el futuro. El anuncio que tiene el gran poder de transformarlo absolutamente todo. Y nuestro versículo número 11 dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese fue el anuncio de los ángeles. Ahora, para contextualizar un poco el texto, vemos en la palabra de Dios que había nacido Jesús en Belén por causa del edicto de César. Ellos tuvieron que haber ido a Belén para poder empadronarse. Dios había orquestado todo eso para que ellos pudieran estar en Belén en ese momento. Y nos dice el versículo 7 que dio a luz a su hijo primogénito, María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces vemos que nació el Señor Jesús. Y el versículo 11 nos dice que Él es el Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces vemos este acontecimiento y los ángeles se manifiestan a un grupo de pastores que estaban pastoreando a la noche, se manifiestan a ellos. Un ángel del Señor, dice, realmente no se sabe qué ángel fue. Muchos opinan que pudo haber sido el ángel Gabriel, porque el ángel Gabriel fue el que venía anunciando tanto el nacimiento de Juan el Bautista como el nacimiento de Jesús a María. Fue anunciado por el ángel Gabriel. Entonces muchos suponen que fue este ángel.
Y este ángel se presenta a las personas más pobres que existían en ese tiempo, que eran los pastores. Los pastores eran la clase social más excluida del primer siglo. Era un trabajo denigrante, por así decirlo. El peor trabajo que hoy vos te puedas imaginar. Bueno, para cada uno de nosotros tal vez hay diferentes tipos de trabajo que pueden ser malos. Por ejemplo, a mí, la pala. A mí no me des una pala, yo no quiero agarrar una pala. No me gusta mucho usar la pala. Si tengo que hacerlo, lo hago. De muy chico trabajé usando una pala, siempre hacía pastones, ayudando a mis padres, o hacía changas con la pala. Entonces, bueno, usaba una pala para trabajar, pero hoy en día ya no quiero usar una pala. Entonces, para mí ese es un trabajo que tal vez no está tan bueno. Pero en este caso, los pastores, ser pastor en el primer siglo era un trabajo que era excluido, denigrante, 24/7 prácticamente. No tenías descanso, tenías que estar cuidando a las ovejas constantemente. Y vemos que el ángel se aparece a ellos. Así que fue una bendición y los rodeó un gran resplandor y tuvieron gran temor. Y él les dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Entonces este ángel viene con un gran anuncio, viene con buenas nuevas de gran gozo para darles. Y lo que anuncia es que hubo un nacimiento. Y ese es nuestro primer punto. Vamos a ver que hubo un nacimiento. De este anuncio, la primera noticia que vemos es que hay un nacimiento. Dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David. Hubo un nacimiento. Ahora pensaba en este nacimiento, es un nacimiento especial. Estuve investigando acerca de nacimientos raros y hubo una mujer que dio 8 hijos a luz. Dio a luz 8 hijos al mismo tiempo, octillizos, tremendo. Después otra mujer dio a luz un hijo de 10 kilos aproximadamente, inmenso. Y también hay una mujer que dio a luz un bebé muy, muy chiquitito, muy delgadito. Entonces vi anuncios raros, pero nosotros vamos a ver acá un nacimiento completamente diferente a todo lo que nosotros podemos investigar o aún a todo lo que podemos imaginarnos. Y quiero hacer énfasis en este nacimiento. Vamos a ver 3 aspectos de este nacimiento que surgió allí en Belén hace más de 2000 años. Y es que el nacimiento fue en completa pobreza. El nacimiento de Cristo Jesús fue un nacimiento en completa pobreza. Vemos eso en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 7, vemos que y dio a luz. Nos dice que dio a luz. Una palabra muy fuerte allí, dar a luz. Dio a luz y a su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Realmente nosotros hoy en día nos podemos imaginar que el pesebre es como un establo que está en el medio del desierto. Lo imaginamos así y vemos imágenes de eso hoy en día. Pero realmente lo que era un pesebre era una cueva en la montaña que se utilizaba para guardar a los animales de noche del peligro. Y realmente el pesebre lo que era un lugar, el bebedero de los animales. Entonces vemos que ellos, el nacimiento fue en un pesebre. Y este lugar era donde estaban los animales, donde los animales comían, el bebedero de los animales. Seguramente había mal olor en ese lugar, seguramente había otros animales en ese lugar, era un lugar insalubre tal vez. Y vemos que Cristo nace allí. Cristo nace en ese lugar, en completa pobreza. Y eso me llamó mucho la atención, porque fue un nacimiento en completa pobreza el de Cristo. Y nos dice el versículo 11 que no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, nosotros, la palabra allí mesón, podemos pensar 2 cosas por lo menos en el primer siglo. La primera es que el mesón era un lugar para hospedar a personas que tal vez las familias, a causa del empadronamiento, hospedaban a los que iban a empadronarse a ese lugar. Entonces Belén se llenó y no había lugar para ellos.
No había lugar donde ellos podían, no había un lugar para huéspedes, no había un lugar en la casa de sus familiares para los huéspedes porque estaba ocupado. Me imaginaba a José en ese momento, que él va a ser papá y va a la casa de sus familiares allí en Belén, y posiblemente muchos lo hayan discriminado por haber sido papá, porque María estaba embarazada y estaba por dar a luz. Muy probablemente sus familiares lo hubieran discriminado porque pudo haber sido por causa de fornicación, porque a pesar de que ellos ya estaban casados, todavía su matrimonio no se había consumado, porque ella estaba desposada con José. Y estar desposada significa que tenían que estar un año así. Y en ese año el marido tenía que preparar un lugar para que ellos vivieran y tenían que preparar una casa. Y tal vez en Belén los mismos familiares de José no quisieron recibir a José porque pensaron que él había fornicado con María. Tal vez pudieron pensar eso y no le dieron lugar. Por eso también los judíos dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación, porque daban a entender como que Jesús había sido hijo de fornicación. Entonces vemos que ellos, para no irnos mucho del punto, vemos que Jesús nació en completa pobreza y no había lugar para ellos en el mesón. También por mesón nosotros podemos entender el lugar, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, cuando dice que va al mesonero y le da 2 denarios, que era el sueldo de un día, era un denario, y le da el buen samaritano, le da 2 denarios al mesonero para que lo cuide y si tiene un gasto extra que él se lo iba a pagar. Entonces podemos suponer también que fue un nacimiento en tanta pobreza que ni siquiera ellos pudieron pagar lo que necesitaban en el mesón para que pudieran ser atendidos o para tener un lugar apropiado para el nacimiento. Vemos que el Señor Jesús nació en completa pobreza. Ahora, esto me parece muy interesante, que él haya nacido en completa pobreza. Él nació completamente despojado. Vemos en Mateo 8:20, por ejemplo, Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene a dónde reposar su cabeza. Jesús no tenía a dónde reposar su cabeza. Jesús fue un hombre pobre. Él nació en completa pobreza. El nacimiento de Jesús fue en completa pobreza. Pero lo que más me llama la atención es que también la palabra de Dios nos dice que por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Entonces, a causa de la pobreza de Cristo Jesús, a causa de que Él nació en completa pobreza, a causa que de Él se despojó completamente de su gloria y vino a nacer de manera humilde en una aldea de Belén, y la más pequeña de todas las aldeas, y Él hizo todo eso para que por medio de su pobreza todos nosotros seamos enriquecidos. Nos dice la palabra del Señor, y eso es algo tremendo, hermanos. Eso es algo tremendo porque nosotros tenemos hoy en día, por medio de Cristo Jesús, una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para los santos. Por medio de Cristo Jesús nosotros fuimos adoptados hijos suyos. Por medio de Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y es una gran bendición que Cristo Jesús haya nacido en completa pobreza. Aunque nosotros hoy en día podemos pensar en la pobreza como algo negativo. Tal vez nosotros no hemos pasado esta pobreza extrema. Algunos de nosotros quizás nunca hemos pasado pobreza extrema. Hemos tenido siempre un techo. Gracias a Dios. Siempre hemos tenido un techo donde dormir. Poco o mucho, siempre el Señor ha provisto un plato de alimento delante de nosotros. Pero vemos el Salvador del mundo, el Rey de Gloria, naciendo en un pesebre en completa pobreza. También otro aspecto que quiero que veamos de este nacimiento es que fue un nacimiento virginal. Y esto es lo más fuera de común que nosotros podemos ver en este nacimiento. El nacimiento de Cristo fue un nacimiento virginal. Vemos en Lucas 1:26, un capítulo atrás. Lucas 1:26 dice así: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Noten allí en este versículo 2 veces enfatizando la palabra virgen. Lo dice claramente, a una virgen desposada, y luego dice el nombre de la virgen. Está haciendo énfasis en que María era virgen, verdaderamente ella era virgen.
Y nos dice que estaba desposada con un hombre. Y ahí otra vez, la palabra desposada era lo que nosotros hoy podemos ver como lo que es un compromiso. Cuando uno está por casarse, hace un compromiso. Pero ese compromiso no te da la autoridad, no te da el derecho, por así decir, todavía de tomar a tu mujer o a la que va a ser tu esposa. No te da ese derecho. Vos estás comprometido, pero ella aún no es tu esposa. Y vemos acá que José estaba en un compromiso con María. Ellos estaban desposados, ella estaba desposada. Y otra vez, este desposamiento debía durar por lo menos un año. Vemos en Mateo 1:18, si ustedes quieren acompañarme allí, si son rápidos en buscar, pueden ir. Mateo 1:18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. Ahí es aún muchísimo más claro el texto. Nos dice que antes de que ellos se juntasen, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aún no se habían juntado. Ella era una virgen. El nombre de la virgen era María. No había pasado aún absolutamente nada entre ellos. Y ella concibió por parte del Espíritu Santo. En el versículo de Lucas, en el capítulo de Lucas 1, versículo 34, nos dice lo siguiente. 1:34 dice así: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, María no había aún conocido varón. María era virgen y era una jovencita. Podemos ver que ella era una jovencita. Y realmente esto biológicamente es algo extraordinario. El nacimiento virginal es algo extraordinario hablando de manera biológica. Y va claramente en contra de todas las leyes de la naturaleza. Nosotros podemos pensar hoy en la inseminación artificial, por ejemplo, que es una variación moderna de la concepción. Sin embargo, esto es algo científico, es algo médico, pero no es algo milagroso. Y nosotros vemos aquí que está pasando un acontecimiento. Este nacimiento es algo único en la historia de toda la humanidad. Porque aún esta mujer, sin haber estado con ningún hombre, ella concibió por parte del Espíritu Santo. Es algo impresionante el nacimiento virginal. Y vemos eso en la palabra del Señor. Vemos que fue un nacimiento virginal. María concibió por parte del Espíritu Santo. Así que pensar en estas cosas, en este día, es algo maravilloso para nosotros. Y debemos estar meditando en todas estas cosas. Hoy en la Navidad, hablaba hace un ratito con una hermana y pensaba en esto. Muchas veces a todos nosotros nunca nos han enseñado. Tal vez si sos de familia cristiana de toda la vida, te enseñaron qué era el nacimiento de Cristo, que Él había venido, que nació de una virgen. Pero a otros, por ejemplo en mi caso, nunca había escuchado de esto. Nunca había escuchado del nacimiento virginal. Para todos nosotros y para toda mi familia, la Navidad era que nosotros teníamos que comer un asado, la Navidad era que nosotros teníamos que tirar cohetes, la Navidad era emborracharse, poner música, alta música, hasta altas horas de la noche y tal vez quedarte hasta el otro día, de ser posible. Eso era celebrar la Navidad. Pero aquí la palabra del Señor nos dice otra cosa. En la Navidad, la palabra Navidad es nacimiento y el nacimiento fue un nacimiento en completa pobreza y el nacimiento fue un nacimiento virginal, el nacimiento de Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Y esto es algo maravilloso. ¿Y cuánto nosotros debemos renovar nuestra mente a lo que la palabra de Dios dice? La cosmovisión que hay en nuestra cultura
acerca de la Navidad, la cosmovisión que hay a todo nuestro alrededor. Y muchas de esas personas no saben lo que se celebra hoy. Hermanos, y también esto es muy interesante porque ellos no lo saben y nosotros estamos renovando nuestra mente a la palabra de Dios, como dice en Romanos 12:2, que nuestras mentes deben ser transformadas por medio de la palabra del Señor. Y hermanos, nosotros sabemos esto y no podemos callarlo. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber, un día como hoy, estar comunicando a otros que lo que se celebra hoy es el acontecimiento más importante en toda la historia de la humanidad, que nació Cristo Jesús el Salvador, que vino a redimir a la humanidad de todos sus pecados. Y es una gran responsabilidad que nosotros tenemos, hacerlo con nuestros familiares, con nuestros amigos, anunciarles de este nacimiento, anunciarles lo que sucedió. También vemos un aspecto, este aspecto acerca del nacimiento de Jesús fue un nacimiento profetizado. Esto es impactante también, porque 700 años antes de que esto ocurriera, y muchos años antes, lo vamos a ver, vemos que este nacimiento fue anunciado, y esto es algo maravilloso porque la palabra de Dios es tremenda, hermanos, la palabra del Señor, y podemos ver cómo sus profecías se cumplieron. Todo lo que la palabra de Dios dice que tenía su cumplimiento, se cumplió. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová hará esto. Noten que dice, un niño nos es nacido. Y aquí también en nuestro capítulo de Lucas, versículo 2, Lucas 2, 11 dice, el ángel anunciando dice que os ha nacido hoy. El ángel no dijo, ni Isaías dijo, le ha nacido a María un bebé. Estamos celebrando que a María le nació un bebé. El ángel anunció y el profeta Isaías anunció que el que había nacido no fue a María, sino que nos ha nacido a todos nosotros. Le ha nacido al pueblo de Israel y también nos ha nacido a todos los gentiles y también a cada uno de nosotros y a toda la humanidad. Les ha nacido a todos ellos. Fue un nacimiento profetizado a todo el pueblo de Israel y a todos nosotros. Y esto también te involucra a ti. También nació para ti. También vemos que es profetizado muchísimos años antes, en Génesis. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, pensando en esto, hermanos, luego de la caída, luego de que el pecado entró en el mundo por un hombre, vemos que vino Satanás, tentó a la mujer en forma de serpiente y lo engañó y le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol. Entonces él la engañó y ella vio el fruto y vio que era codiciable para comerlo y ella lo comió. Y luego cuando ella le da a Adán para que coma, y cuando Dios viene les dice al hombre, ¿dónde estás tú? El hombre se escondió y le dice, tuve vergüenza. Entonces Dios les dice, ¿comiste del árbol que dije que no comas? Y él dice que sí, que había comido y desobedeció a Dios. Y por medio de eso entró el pecado en el mundo. Ahora, luego de todo eso y luego de la maldición que hubo en el hombre, por el pecado y luego de la maldición sobre la mujer y le dijo que darás a luz con dolores de parto, y saben que la mujer solamente la mujer da a luz
con dolor en el parto. ¿Saben que los animales no sufren cuando dan a luz? Solo la mujer da a luz. Y la maldición para la mujer: darás a luz con dolores en el parto. Y luego de eso, Génesis 3:15 nos da lo que se conoce como el protoevangelio, el primer evangelio. La simiente de la mujer aplastará la cabeza. Fue profetizado. Luego de la caída, la gran esperanza, que la simiente de la mujer daría a luz. Miles de años antes ya se había anunciado esto. Miles de años antes se había anunciado que por medio de la mujer nacería, por medio de una mujer. ¿Y saben por qué tuvo que ser así, por medio de una mujer? Y no estaba involucrado el hombre, porque por medio del hombre el pecado entra en el mundo. Todos nosotros nacimos en pecado. Y el Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre. Él debía nacer de esta manera para que no tenga pecado, porque Cristo fue completamente sin pecado, y aunque Él fue 100% hombre, Él no fue un hombre como nosotros, porque Él nunca tuvo pecado. No hubo pecado en Él, porque no estaba la simiente del hombre en Él. Y el pecado en el mundo entra por un hombre. Y Cristo fue completamente sin pecado. Y allí en Génesis 3:15 Moisés anuncia que por medio de la simiente de la mujer vendría el Redentor. Ahora también vemos en la palabra del Señor en Gálatas 4:4, nos dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de quién? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios se propuso que todo esto, que su plan de redención se lleve a cabo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Fue el nacimiento por medio de una mujer, profetizado y que se cumplió. También vemos que es un nacimiento profetizado. Y otra vez, tengo muchos pasajes, pero vemos en Miqueas 5:2, vemos lo siguiente. Miqueas 5:2, el Antiguo Testamento: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces el profeta Miqueas está anunciando que de Belén Efrata, de una pequeña aldea de Judá, iba a nacer el Salvador. Y sus días son desde los días de la eternidad. Ya estaba anunciando que era el Mesías, que era Dios mismo el que iba a nacer. Y nuestro texto nos dice exactamente eso. Lucas 2:11. En la ciudad de David, os ha nacido hoy en la ciudad de David. Fue un nacimiento profetizado. Muchísimo tiempo antes tuvo su cumplimiento. En Cristo, en Belén. Y también podemos decir muchas cosas más. Por ejemplo, que fue un nacimiento completamente despreciado también. Cristo fue completamente despreciado aún en su nacimiento, porque cuando los magos vienen siguiendo la estrella, ellos llegan a Jerusalén, y los que fueron a Israel, aún no he tenido la oportunidad, me gustaría poder ir y conocer en algún momento, pero los que han ido a Israel, el pastor sabe, yo fui a la casa del pastor Marcelo, y él tiene la foto que él está ahí en Israel, que fue a Israel con un grupo de hermanos, y es una bendición. Pero vienen los magos y van a Jerusalén y dicen: hemos seguido la estrella. Y ellos fueron a Jerusalén y hablaron a todos los que estaban allí, y aún le hablaron a Herodes. Y fue completamente menospreciado el nacimiento de Cristo, porque todos debieron haber ido allí, todos debieron ir a la aldea de Belén. Sin embargo, Herodes dijo: vayan ustedes, y cuando lo encuentran, después vengan a avisarme a dónde está para que yo vaya y lo adore. Fue completamente menospreciado.
Toda la creación tuvo que haber estado en ese lugar. Toda la creación tuvo que haber estado presente en ese momento. Cuando Cristo nació, cuando Él estaba en ese pesebre reposando, en completa debilidad, en completa pobreza. Era tan pobre, hermanos, era tan pobre Cristo y sus padres fueron tan pobres. ¿Saben qué? Cuando alguien nacía, nosotros vemos en la palabra del Señor, miren lo que dice el versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de su purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice a la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palomiños. Eso se ofreció por el sacrificio de Jesús. Y si nosotros comparamos eso con Levítico 12:8, Levítico 12:8 dice que cuando nacía un primogénito debían ofrecer un cordero y para las familias más pobres debían ofrecer 2 tórtolas y 2 palomiños. Pero el sacrificio que debían haber ofrecido debería haber sido un cordero. Ellos fueron tan pobres que ofrecieron un cordero. Entonces, Cristo fue en completa pobreza, Cristo fue en completa debilidad que nació, Cristo fue despreciado en su nacimiento, fue profetizado también. Y vemos que este nacimiento es un nacimiento completamente diferente a todo lo que nosotros podemos imaginarnos. También vemos que la palabra del Señor nos dice en 2 de Samuel 7:12 que Dios establecerá su reino por medio de David para siempre. Establecerá un descendiente de David. En 2 de Samuel 7:12 nos anuncia eso. Y ese nacimiento, ese rey que debía nacer, era Cristo mismo. Y lo vemos a eso, su cumplimiento. En Lucas 1:32. Lucas 1:32 nos dice, también dio Juan testimonio diciendo, estoy en Juan. Lucas 1:32 dice lo siguiente. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios había profetizado también un rey que reinaría para siempre, y ese fue Jesús. Le daré el trono de David su padre, dice. Entonces es un nacimiento que fue profetizado. Vemos esto en este nacimiento. Fue un nacimiento completamente especial, completamente diferente a todo lo que podemos imaginarnos, biológicamente imposible, fue fuera de lo común, fue en completa pobreza, para que por medio de su pobreza seamos enriquecidos. Ahora, ¿qué valor le damos a este nacimiento nosotros? ¿Qué valor le damos en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, cada semana, en esta semana? ¿Qué importancia le diste en tu vida? ¿Cuál fue el lugar que le diste? ¿Lo compartiste con otros? ¿Hablaste de él? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Es difícil la vida cristiana, pero el Señor nos ayuda. La segunda noticia de este gran anuncio es que este nacimiento fue el nacimiento, nos dice ahí el versículo 11, la parte B del versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, nos dice que este nacimiento fue el nacimiento de un Salvador. Fue el nacimiento de un Salvador. Muchas veces los hombres pensamos que tenemos problemas. Renegamos muchas veces de muchas cosas, si somos honestos. Renegamos de un montón de cosas, renegamos que el dinero no nos alcanza y está bien, y muchas veces es así. Pero si nuestro principal problema hubiese sido económico, Dios nos hubiese mandado un economista. Podemos renegar también de nuestra salud por diferentes cosas que nos pasan, pero si nuestro principal problema hubiese sido salud,
Dios nos hubiese enviado un médico. Podemos tener problemas emocionales, podemos tener problemas mentales, pero si ese fuese nuestro principal problema, o el principal problema de la humanidad, Dios hubiese enviado un psicólogo o un psiquiatra. Sin embargo, aquí la palabra del Señor nos dice que fue un Salvador. Un Salvador. La palabra allí es libertador. Todo lo que nosotros necesitamos es un Salvador. Lucas 4:42. Si quieren acompañarme allí a Lucas 4:42, por favor. Disculpen, Juan 4:42. Juan 4:42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La mujer allí en el pozo, cuando estuvo hablando con el Señor, la mujer de Samaria, ella se fue y empezó a comunicar a todos que se había cruzado con un profeta, pero más que un profeta. Él le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta, le dijo. Y realmente Cristo se dio a conocer a ella y le dijo que Él era el Salvador del mundo. Y ella fue y lo compartió con todo el pueblo. Y cuando lo compartió con todo el pueblo, evangelizó a todo su barrio, se podría decir. Esta mujer fue y empezó a compartir el evangelio en todo su barrio. Y todos vinieron a Cristo. Y cuando llegaron a Cristo dijeron: ya no solamente creemos por la palabra de ella, sino porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente eres el Salvador del mundo. Cristo es el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14 también nos dice: hemos visto que Dios envió a su Hijo para que sea el Salvador del mundo. Dios envió a su Hijo para que sea el Salvador del mundo. Ahora pensaba que cuando dice que es el Salvador, Él también es condescendiente con nosotros, que Él se rebaja para estar en comunión con nosotros, se rebaja para escucharnos, no nos juzga, al contrario, tiene misericordia de nosotros, nos entiende, se interesa por nuestras vidas porque es nuestro Salvador. Qué deleite debe ser esto para nuestras almas. El título de Salvador debe ser el mayor deleite para nuestras almas. Cristo el Salvador. Pensaba en Cristo cuando lloraba por Jerusalén y cuando lloraba por su amigo Lázaro. En ese momento Él era el Salvador también. Y ahora que sus ojos son como dos llamas de fuego, sigue siendo el Salvador. Era el Salvador cuando caminaba sobre la tierra, y es el Salvador también ahora, que ahora mismo está intercediendo por nosotros. También es el Salvador ahora mismo. Mateo 1:21 dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, sabemos que para el pueblo de Israel los nombres eran muy importantes. El nombre Jesús significa Yahweh es salvación. Muchas veces nosotros decimos: Cristo es el Salvador. Y vos podés preguntar a personas: ¿sabés que Cristo es el Salvador? Y por ahí te dicen que sí. Y le preguntás: ¿y de qué te salva? No sé, algunos por ahí dicen: me salva del diablo. Cristo me va a salvar del diablo. Pero muchas veces las personas no saben de qué nos salva el Señor. El Señor nos salva de la misma ira de Dios. Cuán a menudo los mejores de nosotros fallamos y erramos el blanco.
Pero aquí en Mateo 1:21 nos dice que Él vino a salvar, será el Salvador del mundo y salvará de todos sus pecados. Muchas veces nosotros pecamos y fallamos y erramos el blanco, pero Cristo es el Salvador y Él nos salva de todos nuestros pecados. Cristo nos salva. Vive para interceder por nosotros, Hebreos 7:25. Cristo está constantemente intercediendo por nosotros. Él es nuestro Salvador. Es una bendición saber que Él es nuestro Salvador y que intercede por nosotros. Como creyentes, Cristo está intercediendo por vos. Si sos un creyente en este momento, Cristo está intercediendo por vos. Cuando vos tenés un mal pensamiento, Cristo está intercediendo por vos. Cuando sale una palabra deshonesta de tu boca, Cristo está intercediendo por vos. A cada momento, minuto a minuto, segundo a segundo, Cristo está intercediendo por nosotros, porque Él es el Salvador. Y eso fue lo que anunció el ángel, un Salvador. Ahora, Cristo nació en un pesebre, dejó su trono, tomó forma de hombre para salvarte de todos tus pecados. Eso hizo el Señor Jesús, salvarnos de todos nuestros pecados. Romanos 6:23 lo dice, porque la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros debemos morir eternamente, separados de Dios para siempre, por toda la eternidad, a causa de nuestros pecados. Somos pecadores, nacemos en pecado por la herencia de Adán. La palabra del Señor nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros vamos a morir porque Adán pecó allí en el huerto y la muerte entró a toda la humanidad. Eso nos enseña la palabra del Señor. Toda la humanidad está en pecado, pero también somos pecadores y merecemos la muerte por práctica. Por cuántas mentiras hemos dicho a lo largo de nuestra vida. Si aún hemos odiado a una persona, la Biblia enseña, si vos odias a otro, cometiste homicidio en tu corazón. ¿Has odiado a alguien? La palabra del Señor nos dice que si odiamos, hemos cometido un homicidio. Hemos transgredido la ley de Dios. Y la paga, la recompensa, el salario por nuestros pecados es la muerte. Muerte eterna, separado de Dios para siempre. Dios tiene que hacer justicia a los pecadores. Él es santo, completamente sin pecado. Demasiado puro de ojos es para mirar el pecado. No puede tolerar la presencia del pecado el Señor. Él es santo, completamente apartado. Escuchaba una ilustración ayer, me pareció muy interesante. Cuando iban en el barco, en el Titanic, resulta que hubo otro barco que les estaba anunciando que había iceberg adelante, que son esas masas de hielo inmensas que por fuera del agua parecen que son pequeñas, pero tienen una gran profundidad. Y otro barco les estaba anunciando que había iceberg y la persona que estaba tripulando el barco del Titanic ignoró ese llamado, ignoró que había iceberg, no le dio importancia a ese mensaje. Y si yo te estoy diciendo hoy que tú eres un pecador y si vos no estás con Cristo hoy, estás ignorando el mensaje. Y la justicia de Dios que va a venir sobre tu vida es como ese gran iceberg que hundió ese gran barco que era imposible de hundir. La justicia de Dios vendrá sobre ti como ese gran iceberg. No ignores esto. No ignores que Dios es un Dios santo, que Él juzgará el pecado. Y para salvarnos de nuestros pecados, Dios envió un Salvador, el Salvador del mundo. Él envió el Salvador del mundo y murió en la cruz hace más de 2000 años por todos tus pecados y por todos mis pecados. Toda la ira de Dios que nosotros merecíamos por ser pecadores, Dios la derramó sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Por todos tus malos pensamientos, por todas tus mentiras, todas las ofensas que le has causado al Dios Santo,
cayeron sobre Cristo en la cruz. Él es nuestro Salvador. Él murió y al tercer día resucitó con gran poder de entre los muertos. Y si pones tu fe en Cristo hoy, el Señor te hará una nueva criatura, pero ya no demandará el pago. Vos no vas a tener que pagar por todos tus pecados. La deuda está saldada. La deuda está completamente saldada en Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Qué bendición el título Salvador de Cristo. La tercera noticia de este anuncio es que Cristo es el Señor. Nos dice así, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Salvador es Cristo el Señor. Ahora nosotros vivimos en una sociedad donde muchas veces las leyes no se cumplen. Es así. Muchas veces las leyes no se cumplan, no hay nadie que las haga cumplir. Incluso las mismas personas que tienen que hacer cumplir la ley no lo hacen. Ni siquiera ellos cumplen la ley. No se respetan las autoridades, porque muchas veces las autoridades son negligentes. Pero aquí en nuestro texto dice que el niño que ha nacido es Cristo el Señor. Es el amo y dueño. La palabra Señor es amo y dueño, que tiene dominio, que tiene propiedad de todo. Colosenses 1:16 nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y Él es la cabeza de la iglesia y Él es el creador absolutamente de todas las cosas, nos enseña Colosenses. Cristo es el dueño absoluto de toda la creación. Él es el Señor de la creación. Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra. También la palabra del Señor nos dice en Filipenses que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Tenemos la oportunidad, doblamos nuestra rodilla ahora ante el Señor o la vamos a terminar doblando en la eternidad reconociendo que Él es el Señor. Te animo que si tú no has creído en Cristo, dobles tu rodilla hoy, porque la palabra dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. El Señor tiene autoridad sobre todas las cosas. El mundo en el cual vivimos, sobre los gobiernos, la palabra de Dios nos dice que Él pone al rey y que Él quita al rey. Él tiene la autoridad suprema. Él es soberano. La palabra, Señor, es que Dios es soberano y no hay molécula suelta en este universo que no esté controlada por el poder soberano del Señor. No hay nada que se escape de su absoluta voluntad. Nada se escapa del Señor. Y podemos confiar en eso. Mateo 7:21 nos dice lo siguiente. Muchos se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios. En tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos hecho todas estas cosas, Señor. Y el Señor les responderá, apartados de mí, hacedores de iniquidad. La palabra allí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidades, apartados de mí sin ley. Ustedes que viven como que si yo nunca les hubiese dado una ley para obedecer, apártense de mí. También vemos, entonces uno puede decir, bueno, pero la palabra de Dios me dice que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, Él me salvará. Y bueno, es así. Eso es lo que dice Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador y creyeres en tu corazón, ahora yo no puedo ver tu corazón. Él dice si creyeres con tu corazón, yo no puedo ver en tu corazón si vos crees verdaderamente en Cristo. Yo puedo escuchar si vos confesás con tu boca. Pero allí el apóstol Pablo, cuando dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, el apóstol Pablo está diciendo, en el primer siglo, él está escribiendo a la iglesia de Roma y él les está diciendo a todos ellos,
Todos ustedes que dicen que creen en Cristo, a toda la iglesia de Roma, ustedes tienen que confesar que Cristo es el Señor, aun cuando vengan los soldados romanos y le digan, ¿Cristo es el Señor o César es el Señor? Si vos decís que César es el Señor, si vos decías que Cristo es el Señor, te cortaban la cabeza. Hace poquito dieron la materia en la Facultad Besón, los mártires de la fe. En el primer siglo y en los primeros 3 siglos murieron muchísimos creyentes, muchísimos. No se dan una idea, el testimonio, vez tras vez el testimonio de muchos creyentes confesando a Cristo como Señor delante de las autoridades de Roma, y morían crucificados, morían degollados, morían prendidos fuegos, morían quemados, morían entregados a los leones y de miles maneras más como a ustedes se les pueda ocurrir, porque confesaban a Cristo como Señor. Cristo es el Señor de toda la creación. Entonces, si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, realmente Él debe ser el Señor de nuestras vidas, verdaderamente. Hay una ilustración en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados en la tierra enemiga encuentran una iglesia y entran a esa iglesia con 2 ametralladoras y dicen, todos los que creen verdaderamente en Cristo, los vamos a matar. Y la iglesia se fueron un montón, salieron muchísimos. La iglesia quedó prácticamente vacía. Eran muy pocos los que creían verdaderamente en Cristo. Y cuando todos salieron, estos soldados cerraron la puerta y dijeron, nosotros somos creyentes y queremos adorar a Dios con verdaderos creyentes. A veces decir que Cristo es el Señor nos puede costar la vida. Ahora, si tú lo reconoces en tu vida como Señor o no, Él seguirá siendo el Señor. Vos sin Dios no sos nada. Dios sin vos sigue siendo Dios. Dios sin vos sigue siendo el Señor y dueño y amo de todas las cosas. Pero vos sin Dios no sos absolutamente nada. Hebreos 1:3 nos dice que Él sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Todas las complejidades de este universo, el Señor las está sosteniendo segundo a segundo. El sol, me encanta esto, el sol a una medida exacta que produce que la tierra no se prenda fuego, que nosotros podamos vivir. Si estaría más alejado nos congelaríamos. El sol a una medida exacta que hace madurar los tomates que vos comés en la ensalada. Todo diseñado por el Señor. El plan soberano del Señor que mantiene todas estas complejidades a una medida exacta de la tierra. La atmósfera que nos permite el aire que respiramos, los innumerables animales, peces en el océano, en el profundo océano, miles de peces, cientos de colores, todos son creación del Señor, todos obedecen al Señor. No hay molécula suelta que se escape de la voluntad del Señor. Y este nacimiento fue el nacimiento del Señor. Él es el Señor. Fue el Señor cuando estuvo aquí en la tierra y sigue siendo el Señor del universo ahora. Hay un antiguo refrán que dice, por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió el caballo, por un caballo se perdió un jinete, por un jinete se perdió una batalla, por una batalla se perdió la guerra. Pero no pasa esto con el Señor. A Dios no se le escapa nada. A Él no lo sorprenden las cosas. Él tiene un plan perfecto. Tiene un plan para tu vida. Y tuvo este plan de redención. Ahora podemos ver en toda la creación, todo el universo obedece al Señor, segundo a segundo, todo el universo. Pero cuando llega al hombre, el hombre se resiste. El hombre se niega a hacer la voluntad de Dios.
El hombre se niega a obedecer la palabra del Señor. Vemos en Primera de Juan 2, 3 y 4 nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hay mandamientos del Señor que debemos guardar. No podemos decir, Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. No, yo hago mi propia voluntad, hago lo que a mí me parece. Eso es una herejía que se llama antinomianismo, que significa que vos creés en Cristo como tu Salvador, pero que Cristo no tiene ninguna demanda de ti. No. Quien nació en esa pequeña aldea de Belén es el Señor. Y Él quiere tu obediencia. Y Él quiere mi obediencia. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, hermanos, nosotros muchas veces decimos que el apóstol Juan es el apóstol del amor, es el apóstol que escribe con amor y con mansedumbre, pero Juan aquí está diciendo palabras fuertes. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Si vos decís que conocés al Señor y no lo obedecés, la palabra del Señor dice que sos un mentiroso. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. El Señor demanda obediencia. Separar nuestra salvación de la obediencia es una demencia. No podemos decir, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. Si Cristo es tu Salvador, Él será el Señor de tu vida. Él gobernará tu vida por medio de su palabra. Cristo gobernará tu vida. Es el Señor. Efesios 2:2 nos dice que nosotros en otro tiempo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida a nosotros. Y andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? En los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire ahora está operando en los hijos de desobediencia. En toda nuestra cultura, toda esta corriente que avanza como un río impetuoso, arrastrando todo a su paso. Los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, ¿ven? En otro tiempo vivimos así. En los deseos de nuestra carne. Pero Cristo nos salvó. Ya no somos viviendo en los deseos de nuestra carne. Ya no somos viviendo en las pasiones de la carne, en los deseos de los ojos. Ya no somos viviendo así. Porque Cristo nos salvó. Él ahora es nuestro Señor. En otro tiempo andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. En ese tiempo éramos hijos de ira. Ahora ya no lo somos. Cristo es nuestro Señor y debemos obedecerle. El nacimiento de Cristo, nació el Señor, hermanos. Muchas veces intentamos romantizar, aún entre el mundo cristiano, intentamos romantizar la Navidad. ¡Qué lindo! Nació Jesús. Pero Cristo Jesús es el Señor y quiere que le obedezcamos. Seamos obedientes. Que Dios nos ayude a ser obedientes, hijos obedientes. Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, debemos ser obedientes a nuestro Señor. Cada uno de ustedes que están sentados allí atrás o más acá adelante, cada uno de nosotros debemos ser obedientes al Señor. En todo lo que el Señor veamos que Él quiere que obedezcamos en su palabra. A veces Dios te desafía un montón. A mí el Señor me ha desafiado a obedecer. Difícil. Cosas difíciles. Tuve que restaurar cosas de mi pasado que había hecho mal. Tuve que ir a pedir perdón a personas
Tuve que restituir al agraviado. Y fue muy sacrificado para mí. Fue muy sacrificado restituir al agraviado. Me costó muchísimo. Pero ¿saben qué? Cada vez que leía la palabra del Señor, leo la palabra de Dios en el año, todos los días, y cuando llega fin de año termino de leer la lectura anual. Cada vez que leía la palabra del Señor, me veía en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, por todos lados, miraba una predicación, el Señor, ¿qué decía? Restituid al agraviado, restituid al agraviado. Me llevó casi un año luchando contra el Señor. Es difícil, Señor, hacer esto, no puedo hacerlo, me cuesta. Pero tuve que hacerlo. Tuve que ir y pedir perdón y restituir el daño que había ocasionado. Fue muy difícil. Pero ¿saben qué livianito que estoy ahora, hermanos? Es una bendición obedecer a Dios. Tengo una tranquilidad enorme en mi vida. Y el Señor bendice a sus hijos obedientes. También eso es una realidad. Si sos obediente, el Señor te bendice. Y en gran manera, de manera súper abundante si Él quiere. Y es una bendición eso. Entonces, como hijos obedientes, sed santos porque yo soy santo. Ahora vos me decís, Ariel, es el mensaje de la Navidad. ¿Por qué me estás diciendo que sea santo? Porque quien nació en el pesebre hace más de 2000 años, en completa pobreza, en completa debilidad, de excluido, es el Señor y quiere nuestra obediencia. Y debemos ser santos porque Él es santo y debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. No solamente en una parte de nuestras vidas ser santos, en toda vuestra manera de vivir ser santos. No puede haber una incongruencia en lo que nosotros decimos y en lo que nosotros hacemos. No podemos disociar. No puede haber una dicotomía en nuestras vidas, en lo que profesamos ser y en cómo vivimos. Cristo es el Señor de todo. Cuando nosotros hablamos del nacimiento, nació el Señor creador absoluto, soberano de todo el universo y de toda la eternidad. Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros nació, hermanos. Dios con nosotros. Nació en completa debilidad, nació en fragilidad. Te animo a que te sometas por completo al señorío de Cristo. Sométete por completo al señorío de Cristo y obedécelo. Porque cuando nació hace más de 2000 años, nació el Señor. Nació el Señor de toda la creación. Y si ya lo estás haciendo, que aún abundes más y más en eso. Abundá más en todo lo que estás haciendo. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Si ya estás obedeciendo al Señor, y el apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, como ya lo estás obedeciendo, abunden más y más, hermanos. Sigamos creciendo en obediencia, sigamos creciendo en consagración, sigamos creciendo en compartir el Evangelio con los perdidos, sigamos creciendo en servir al Señor. Abundemos aún más y más en todo lo que hacemos. Porque nació el Salvador, Cristo el Señor. Cristo el Señor nació, el Señor de nuestras vidas. Realmente hay anuncios que tienen el poder de transformarlo absolutamente todo. Es así. Hay un anuncio que a mí transformó mi vida por completo, el anuncio del Evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y ese es el mensaje, el anuncio que cambió mi vida. Hay anuncios que tienen el poder de cambiarlo todo. Yo viviendo en completo pecado, en la corriente de este mundo, en mis delitos y pecados, siguiendo al príncipe de la potestad del aire, siendo un hijo de desobediencia, siendo un hijo de ira, siendo un hijo de Satanás, escuché el mensaje del Evangelio. Cristo vino a morir por un pecador tan vil como yo.
Cristo pagó la deuda por todos mis pecados con su sangre, derramó la sangre de su vida en la cruz. La Biblia nos dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo derramó la sangre de su vida por todos mis pecados en la cruz del Calvario. Y la ira de Dios sobre mi vida quedó completamente aplacada, quedó completamente satisfecha la ira de Dios sobre mi vida. Puse mi fe en Cristo, Cristo transformó mi vida, me dio un nuevo corazón y ahora quiero vivir para el Señor, quiero vivir en obediencia a Él. Cada uno de mis días, aunque fallo, aunque soy débil, quiero vivir para Cristo cada uno de mis días, por la obra que Él hizo en la cruz, al morir por todos mis pecados. ¿Tienes a Cristo? ¿Ha transformado tu vida? ¿Eres una nueva criatura? Es el mensaje que predicamos, es lo que anunciamos, que hace más de 2000 años nació Cristo. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oremos. Padre, gracias. Padre eterno, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás llevando adelante un plan, Señor, en la historia de la humanidad. Te damos gracias, Señor, porque en Génesis 3:15 ya fue profetizado que de la simiente de la mujer vendría el Salvador Mesías. Gracias, Señor, porque también vemos en Isaías 9 cómo el profeta anunció que la Virgen concebirá y dará luz. Vemos cómo se cumple tu palabra, Señor. Se cumplió cuando tú enviaste a Cristo el Señor a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque hoy celebramos la Navidad, el nacimiento glorioso de este gran Redentor que nació en completa pobreza, nació en completa debilidad, vivió una vida como un niño normal y fue a la cruz a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias porque Cristo entregó su vida. Gracias porque Él entregó su vida de manera voluntaria, Señor. Gracias porque Cristo dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor. Gracias porque Cristo dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Muchas gracias, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Padre. Y hoy celebramos la Navidad, el nacimiento de este Mesías Redentor, Cristo el Señor, quien murió, fue sepultado y al tercer día con gran poder se levantó entre los muertos y ahora vive para interceder por nosotros. Señor, te ruego que cada uno de nosotros podamos ser obedientes a ti, podamos vivir una vida de obediencia, Señor, al máximo. Pido en el nombre de Cristo. Pido también que el día de hoy tú nos concedas poder compartir el mensaje que tenemos sobre otras personas que están completamente cegadas, que no tienen a Cristo, que se están perdiendo y están camino al infierno por toda la eternidad. Pedimos que tú nos ayudes, por favor, a poder alcanzarlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Rogamos todas estas cosas y pedimos tu bendición. Amén.